Roy, buenos días, Luis. Hola familia, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos Fernández Moraima, qué alegría. Sí, hombre. Esto estar aquí. Esperándote esta semanita. Ay, qué bendición. Esto siempre para mí es un refrigerio. La gente no sabe, a lo mejor piensa como que esto es como estresante. No. Para mí esto es una terapia. Qué Lo chévere. es. Muy bien. Salvemos Puerto Rico, primero me aplica a mí. Ajá. Y para mí venir hasta acá cada viernes es un esperanzador, terapéutico, restaurador, es motivador, es inspirador, porque sé que cuando nos unimos en una sola causa, hay esperanza para nuestra tierra. Totalmente. Así que yo quiero enviar un saludo a cada persona que se está conectando a las redes sociales. Gracias por el apoyo que hemos tenido, gracias por el respaldo, gracias por sus mensajes, porque son parte esencial para uno seguir diciendo, con una familia a la vez transformaremos la isla del Cordero. Exacto. Y al principio uno como que funcionará, Ajá. estará haciendo efecto, pero cuando uno... Yo creo que sí. Sí, uno escucha un testimonito. Sí. Esta mañana leía un testimonio Sí. de una dama y dice, vale la pena. Y uno dice, vamos a seguir, porque es como una familia a la vez. Exacto. Que transformaremos la isla del Cordero. Bueno, hemos estado discutiendo el tema de familias saludables a lo largo del mes de mayo, que fue un tema espectacular. Y hoy yo quiero como que cerrar este tema, aunque el tema de familia siempre está presente, con un tema que me atañe mucho, me toca mucho, porque hace unos 7 años atrás, yo le envié una foto ahí a Juanqui, hace unos 7 años atrás, cuando lanzamos nuestro libro, Casa Creación, que es la casa publicadora, creó esta campaña titulada Pelea por tu familia. La ponemos ahora, la foto. Sí, debe estar por ahí, la fotito. Esa campaña, yo estoy ahí con mis hijas. Ahí está, vamos a ver esa Cintia foto. y yo, mira, lo de ¿Cuántos años tiene esa foto, Luis? 7 años por lo menos. 7 añitos ya. Lo de Emily, que está en mis brazos, ya, no, ella es al revés ahora. Ya no se puede, ya No es posible, no es posible. Ella te coge en un brazo Exacto, ahora. el amor está. La fuerza es la que no está ahora mismo, ¿no? Para hacer eso. Pero eso fue allí en Pura Vida, lanzando la campaña Pelea por tu familia. Qué bien. Así que esta campaña, inspirada en nuestro libro, gracias al Señor, Ajá. corrió por toda Latinoamérica. Esta fue la campaña que Casa Creación lanzó como la temporada Pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Y yo creo que hoy, 7 o 8 años después, sigue siendo igual de relevante. Sigue siendo igual de importante. Y Casa Creación, a través de la campaña Pelea por tu familia, escogió el verso de Nehemías capítulo 4, que lo quiero leer, verso 13 al 14, que dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no le tengan miedo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Esto fue una instrucción directa de parte de Nehemías. Ahora, ¿quién era Nehemías? Porque quiero dar un poquito del contexto para entrar a las 3 estrategias que podemos utilizar para pelear por nuestra familia. ¿Cómo podemos en tiempos como este luchar y pelear por nuestra familia? Cuando digo pelear, no es entrarnos a puño y bofetá, ¿verdad? No es agredir, no es ofender, no es cruzar la línea de la falta de respeto, como hablábamos esta semana aquí en la emisora, y en manifestaciones que tú dices, pero no, eso no me representa. Exacto. Así no. Exacto. Así no tomes una causa que todos podemos respetar la causa independientemente de nuestra postura. Ajá. Aquí no estamos criticando la causa, es el estilo. Entonces la instrucción es, pelea por tu familia, pero pelea no es agrede al otro, es lucha y defiende lo que amas. Exacto. Párate en la brecha por ellos. ¿Está bien? Así que esa es la instrucción. Pero ¿quién era Nehemías? Nehemías todos sabemos que es un copero del rey y estaba en vida de palacio. En vida de palacio implica de que era un puesto de confianza. Era el que probaba el vino antes de. Ajá. O sea, que si había veneno. Bye, bye. Gracias. Te veo en otra vida. ¿Qué trabajo es ese difícil? Oh, sí. Moriste con las botas puestas. Ajá. Qué bueno, gracias por tu servicio. Venga el otro. ¿Verdad? Exacto. Porque era el filtro. El filtro de la bebida del rey era Nehemías. Así que
era un puesto de alta confianza, pero también era un puesto de palacio. Cuando digo de palacio, está hablando de un ambiente de palacio. Sigue siendo siervo, sigue siendo una persona que trabaja para, pero no está en la esclavitud. O sea, no está moliendo vidrio, rompiendo ladrillo, cogiendo latigazos. Está en vida de palacio, con todo lo que implica la vida de palacio. Pero viene una instrucción de parte de Dios. Y viene una situación al pueblo, el cual pone en manifiesto una decisión. ¿Qué hago? Las murallas están en ruinas. Las murallas están en ruinas. ¿Qué yo hago? ¿Me quedo en la vida de palacio? ¿Me quedo en mi puesto de confianza? ¿O asumo un rol determinante e histórico para la nación? Y Nehemías soltó la comodidad. Y yo quiero empezar por ahí. Si usted quiere luchar por su familia, si usted quiere pelear por su familia, tenemos que abandonar la vida de palacio. ¿Cuáles son los palacios de hoy en día? El entretenimiento. Estamos metidos en el palacio del entretenimiento y los muros están en el piso de nuestra familia. Estamos metidos en el muro del materialismo y nuestra familia tiene los muros en el piso. Estamos metidos en el muro del neocristianismo, que es como que ya hemos caído en este relativismo humanista, lo hemos insertado dentro de la iglesia. Y hemos pensado como que, pues que esta es mi verdad. Si a ti te satisface eso y a mí no me hace daño, pues ¿por qué tenemos que pelear? Entonces hemos reducido la sana doctrina y le hemos acomodado a la vida de palacio. Y que cada cual vive en su palacio, pero no está viendo por la ventana que las murallas están en el piso. Exacto. Esta semana escribía algo, ayer precisamente, que tu vida huela a fuego y no a humo. Entonces que yo soy bombero. Sí. Trato de conectar todo con bomberos. Para mí ha sido la experiencia más espectacular de mi vida, porque es bien metafórica para mí, en todo lo aplico. ¿Verdad? No es lo mismo oler a fuego que oler a humo. No es lo mismo. Cuando te huele a humo es porque ya algo se apagó. Algo se apagó. Y el olor que expide es, ahí había fuego, pero no hay fuego. Cuando hay fuego, voy a utilizarlo en el ejemplo de la cocina, algo se está cocinando. Huele diferente. Y cuando usted abre la puerta de su casa y dice, ¿y qué hay de comer hoy? Huele rico, porque hay fuego. Y nuestra vida no puede oler a humo. Huele a fuego, algo se está cocinando, algo se está planificando, hay un olor diferente, hay un ambiente diferente. Y Nehemías decide abandonar la comodidad de palacio y decir, yo tengo que contribuir a levantar los muros de mi ciudad. Mire, yo estuve casi un año luchando por el permiso de construcción de nuestra iglesia, que ya mismo empezamos, con el favor de Dios. Hay una noticia bien interesante por ahí. Y esta gente levantaron su muro en 52 días. Wow. 52 días. Tú has ido a Jerusalén, Juan Carlos. Sí. Yo he ido a Jerusalén. Sí. ¿Y cómo? La pregunta es ¿cómo? Exacto. En 52 días. La clave está en la convocatoria que se hizo. Únanse las familias. Exacto. Y con la familia vamos a reconstruir los muros. Así que dejando esta introducción de que Nehemías era un puesto de confianza, de que era un copero del rey, de que, vamos a decir, en cierto sentido estaba cómodo, escucha la voz de Dios y decide abandonar la comodidad de palacio e irnos a construir muros. En tu familia es igual. Tenemos que dejar la comodidad de palacio. Exacto. Tenemos que dejar el Amiplin 500. Tenemos La indiferencia. la indiferencia, pues que se fastidie, este mundo va a cuesta abajo, que lo haga otro. Cuando yo digo esto, el ambiente político es uno de ellos, no es el total. Exacto. Y yo quiero hacer un énfasis en eso. Sí. Cada cual tiene un llamado, pero la iglesia más cercana que usted tiene es su familia. Esa es su familia chiquita, esa es su iglesia pequeña. Y si usted quiere aportar al país, primero comience con su familia. O sea, yo no puedo aspirar a un puesto político, gubernamental, empresarial, si mi familia tiene los muros en canto y en piso. Así que, ¿cuáles son las 3 estrategias que yo quiero compartir hoy para pelear por nuestra familia? Número 1, enséñenle la palabra de Dios. Si usted quiere construir muros en su casa y pelear por su familia, enseñe la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir es mi responsabilidad. La enseñanza me toca a mí, el cumplimiento le toca a Dios. A mí no me toca definir cuándo se cumple la palabra. A mí me toca enseñar la palabra. ¿Cuándo me toca a mí enseñar la palabra? Desde el momento, desde el vientre, instruir la palabra, inculcar la palabra, los principios de Dios. Y estamos viviendo un tiempo en que nuestra juventud especialmente, hablaba con los jóvenes hace poco, mire, esto es inhumano para usted. Inhumano. Totalmente. Una presión descomunal, inhumana, insensible, que te ridiculiza, que te pone como que tú eres virgen. Muchacho, ¿qué es eso? Exacto. Esa ridiculez está en el siglo XXI. Ajá. Esa es la presión que viven nuestros jóvenes hoy. Sí, claro. Bendito. Todo el tiempo. Que tú no crees todavía que a estas alturas la familia puede ser en 20 maneras diferentes. Ajá. Que yo respeto, by the way, no tengo ningún problema con eso. Cada cual con su vida que le dé la gana. Pero eso no es. Eso no es. Pero es el bombardeo que reciben todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ahora lo que estaba bien es ridículo. Ajá. El joven que se mantenía como que, o sea que yo me quiero casar a los 24, que tú te quieres casar. Exacto. Estás loco. Muchacho, pero ¿en qué tú estás pensando, muchacho? Qué triste, ¿verdad? Familia. Muchacho, no, tú convive por ahí y pasa pensión. Pero no te comprometas, eso es un grillete. Ese es el bombardeo todo el tiempo que recibe nuestra juventud de hoy. Yo no pasé por ahí. Ajá. Había otros problemas, Sí. pero no era ese bombardeo que había ahí. Exacto. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir la palabra. Instruirla es mi responsabilidad, enseñarle es mi responsabilidad. El cumplimiento le toca a Dios. Yo quiero compartir este principio. Si yo no le enseño a honrar a Dios, si yo no le enseño a honrar a Dios, el mundo le va a enseñar a deshonrarlo. Así es. Cuando nuestras hijas salen de casa, todo lo que está fuera de casa es no honres a Dios. Ese es el mensaje. Exacto. No lo honres, no vale la pena. Exacto. Es una figura anacrónica. Exacto. Eso está pasado olvídate de eso. Ajá. Ese es el bombardeo que reciben mis hijas todos los días cuando salen Claro. de casa. Dios ni siquiera existe. Ni siquiera existe. Ajá. ¿Para qué seguir algo que es ficticio? Exacto. Así que si yo no le enseño a orar a Dios, el mundo le va a enseñar a deshonrarlo. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Pero la repetición va ligada a un compromiso. Ajá. La repetición no es cantaleta. Antes de la repetición tiene que haber un compromiso con lo que yo repito. Ajá. El compromiso precede a la repetición. ¿Por qué yo te recalco todos los días esto? Porque yo como padre lo vivo. Porque yo lo estoy viviendo en casa. Y lo que tú escuchas como una cantaleta, una repetición, está precedido por un compromiso que yo tengo con ese Dios del mandato. Entonces, cuando yo me comprometo primero, yo tengo la autoridad para repetir. Y repetir. Y repetir. Y repetir. Y te voy a decir, papi, ¿hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Pero que nuestros hijos vean primero el compromiso antes de la repetición. Tiene que haber el compromiso primeramente. Habla de ellos en tus conversaciones. Está hablando de los mandamientos. Está hablando de la Torá en este tiempo. Pentateuco. Hoy tenemos la Biblia entera. Ajá. Habla de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Habla de ellos. Porque es mi responsabilidad formar el corazón de Dios a través de la palabra. No debe faltar palabra en casa. Ajá. No debe faltar el fundamento en casa. Enseñar demanda un compromiso. Suponer es una irresponsabilidad. A veces pensamos que yo sé que mis hijos aman a Dios. ¿Cómo tú lo sabes? Ajá. Sí, sí. Me gustó esa frase. Enseñar demanda un compromiso. Ajá. Suponer es una irresponsabilidad. Sí. Yo no supongo que mis hijas aman a Dios. Ajá. Dicho sea de paso, es su decisión final. Claro. Pero mi responsabilidad no es fomentar una suposición, Exacto. es una convicción. Ajá. ¿Cómo yo la fomento? Enseñando palabra. Para que cuando los hijos salgan de casa, tengan de dónde agarrarse. Sí.
¿De dónde se van a sostener? Número 2, ora por ellos. Ora por ellos. Es parte de la estrategia del pueblo para reconstruir muros. Ora por ellos. La Biblia dice que la oración de justo es poderosa y eficaz. Poderosa y eficaz. Y yo no puedo hacer de la oración una mera repetición de gracias, Señor, por los alimentos. ¿Verdad? Todo lo que estamos aquí, lo he dicho muchas veces, somos el resultado de las rodillas de mami. Muchas veces. La oración es un muro que guarda nuestra familia. Moraima con sus hijos, Juan Carlos con sus hijos y nietos, Fernán, y yo también. Señor, guarda a mis hijos, que nada los toque, que ninguna plaga toque su morada. Protégelos, cúbrelos, que sean luz en las tinieblas, que no se contaminen con la comida del rey, que sean parte de que sean parte del mundo, pero a su vez no sean de este mundo. Exacto, y es una nación poderosa de cobertura, que aunque tengamos 150 años, así mismo, estaremos orando por nuestros hijos. Así mismo. Es una cobertura presente todo el tiempo. Y tal vez usted dice, pero pastor, es que yo llevo orando 20 años por mi hijo, por mi hija, y como que no veo el efecto. Nunca renuncies a la promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu generación. Mantén esa cobertura. Tercero y último, debemos entender que debemos cerrar filas por los que amamos. Este verso dice en Nehemías capítulo 4, verso 20, por eso al oír el toque de la alarma, hoy en día hay muchos toques del alma, muchos sonando a la misma vez. Proyectos por aquí, de construcción por acá, redefinición por aquí, falta de amor en el pacto matrimonial, hijos en rebeldía. Hay muchas alarmas sonando. Al oír el toque de alarma, ¿cuál es la instrucción? Cerremos fila. Cerremos fila. Dios peleará por nosotros. Dios peleará por nosotros. Yo quiero terminar con una ilustración y es del ejército espartano. El ejército espartano tiene unos escudos bien famosos, muy famosos. Y dentro de ese escudo, ellos lo tienen en mano y tienen grabado el símbolo de su familia. Está grabado, si yo soy Roy, pues yo soy parte de un ejército, pero en mi escudo está el logo o el símbolo de los Roy. Y si Juan Carlos es parte del ejército espartano, estamos juntos, los Roy y los Matos, y tú tienes el logo de los Matos y yo tengo el logo de los Roy. Y interesante esto. Tú tienes el logo de los Hoyolas ahora. Así es, ahora somos familia. Ahora somos familia. Es mi prima ahora. Yo sí, somos primos. Esa historia, las cosas que Dios hace, ¿no? Los primos se casaron. Así que ese logo, ese escudo, cuando el ejército espartano iba a pelear, tenía un refrán, un dicho en el ejército espartano, o sea, en los soldados, que dice, o yo vengo con escudo en mano, o vengo sobre él, pero yo jamás soltaré el escudo. Yes. O yo vengo con escudo en mano, o me traen sobre él, pero jamás lo soltaré. ¿Por qué? Qué bravo. Porque en mi escudo está grabado el logo de mi familia. Y yo voy a pelear por mi familia. Yo voy a luchar por ella. Para eso tenemos que cerrar filas. ¿Cómo el ejército espartano impresionaba y ganaba las batallas? Porque cuando el enemigo no lo veía de lejos, no veía muchos escudos, veía uno solo. Uno solo. Porque estábamos unidos. Y uno dice, madre, qué montón de gente aquí. Porque se ve un solo escudo, una sola protección. Los Matos con los Roy con los Hoyola con los Reyes. Y parecía que somos diferentes ejércitos, pero en realidad somos uno. Peleando por lo que amamos, por lo que está grabado en mi escudo, que es mi familia. Cerremos fila. Espectacular. Cerremos fila. Hay cosas que nunca vamos a estar de acuerdo. En estilo, en forma, en cómo hacemos las cosas. Amén. Pero cerremos fila. Sí. Porque hay que luchar por lo que amamos para juntos decir, salvemos Puerto Rico. Eso es. Amén. Qué hermoso, wow. Espectacular esta mañanita. Tremendo. Siempre. Me encantó. Gracias, familia. Hay Bendecimos. culto. Hay esta semana. culto, estamos celebrando nuestro 13º aniversario como iglesia. Wow. Ya son 13 años Wow. que llevamos con el lema totalmente fiel. Dios ha sido totalmente fiel. Ya lo iniciamos este miércoles con el pastor Juan Ramón Agosto y este domingo viene mi hermano negro, Edwin Rivera Manso, que va a estar allí compartiendo en ambos servicios. Yo quisiera decirle que venga, pero tengo que decirle que lo vea.
Ya está lleno. Ya está lleno. Al domingo a las 10 y el domingo a las 11:30 por Casa del Padre Puerto Rico puede ver el servicio para que vea nuestro 13º aniversario, y usted va a escuchar una gran noticia este domingo, que la tenemos ahí guardadita para anunciar lo próximo de Casa del Padre, que va a ser un paso de fe interesante. Así que gracias por su apoyo, gracias por su respaldo. De 13 años de iglesia, 10 llevamos aquí. Mira 10 eso. estamos aquí. Mira, Mira Para que tú eso. veas. No 10 sabía, estamos no aquí. sabía ese detalle. Para que usted vea, Yes. para que usted vea. Así que, amada familia, recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Eso. Bendecidos. Yes. Luis Roy en Nueva Vida 97.7. Qué bueno.